Mucho hemos oído hablar de ello, alguna que otra imagen hemos visto, especialmente las que han sido difundidas en redes sociales o aquellas que hemos podido conseguir los medios de comunicación para trasladarles. Pero ahora quizás en este programa tenemos una de las colecciones más completas de las imágenes que dan muestra de lo que supuso el último temporal de lluvia en este municipio. Ahora es verdad que el agua siguió su curso y tras los trabajos llevados a cabo en muchos puntos y además también la propia naturaleza, es evidente, el agua se embalsa y después sigue su curso y pues acaba dejando los lugares donde anteriormente se había embalsado, pues parece que hemos recuperado cierta normalidad, pero fíjense pues la situación que vivía el municipio ese primer fin de semana del mes de diciembre, con unas lluvias que dejaban consecuencias negativas a lo largo y ancho de este término municipal, con especial incidencia en los cauces de ríos y arroyos, y consecuencias muy graves también en las playas, en el litoral. Muy de cerca ha seguido naturalmente lo que ahí ocurría la Delegación Municipal de Sostenibilidad, en este caso de ahí nos llega Javier de Luis, Sostenibilidad Playas, muy pendiente, ¿verdad, Javier, de todo lo que ha sido este desastre natural que nos podía haber costado todavía mucho más caro y que aún así ha dejado efectos muy negativos. Efectivamente, Nacho, y no solamente es que tú hablabas de la primera semana de diciembre, pero es que ya antes tuvimos una especie de anticipo, ¿no? Sí. Que fue la última semana de noviembre, donde efectivamente también rompió con violencia la tormenta y de alguna forma preparó el camino y los daños a esta segunda, ¿no? Que fue mucho más intensa y por supuesto hizo mucho más daños, ¿no? Yo, da gracias que he dicho la primera semana de diciembre, porque yo nunca sé qué día es, entonces demasiado que por lo menos lo he situado en el tiempo, porque a quien me conoce sabe que soy un auténtico desastre para eso. Yo sabía que era hace 2 semanas, pero bueno, por ahí andaría. Se nos han quedado las playas fatal, por empezar por algo, porque ha habido efectos en muchos otros entornos, pero el litoral es el que deja seguramente imágenes más impactantes, ¿no? Sí, lo que vemos aquí es que el temporal en este caso no es un temporal que haya venido del mar hacia la tierra. Es toda esa precipitación, todo ese enorme volumen de agua que ha soltado la tormenta, se ha precipitado por ríos, arroyos, regajos, calles, sitios por donde nunca había pasado el agua, se ha precipitado hacia la playa y ha hecho esos descarnes, esos socavones, esas cárcavas tan enormes, justo a muro de paseo marítimo. Esto es, que el agua llegaba ahí, rompía y ahí descarnaba la playa con violencia y luego esta arena pues se iba al mar. Probablemente, seguro, con el paso del tiempo el mar la volverá a meter otra vez, volverá en esos juegos entre levantes y ponientes, volverá a reordenar un poquitín todo lo que es la zona más próxima al litoral, lo que llamamos el rebalaje, pero sí que es verdad que nos queda las heridas esas enormes que han tenido que ver con todo ese arrastre de pluviales que ha habido en superficie y que han llegado a línea, en este caso a línea costera, al paseo marítimo. Vemos aquí la salida, por ejemplo, del arroyo de las Piedras, que nunca había dado ningún problema y esta vez entró con una enorme violencia, depositó enormes cantidades de arena, rompió vallas, equipamiento, etcétera. Como te digo, que nunca había pasado. Entonces, lo que tenemos, insisto, es ese conflicto combinado de alguna forma en todo el arrastre de esas pluviales, de esas aguas pluviales en la zona del litoral. Por supuesto, también ha hecho daño en los cauces de los propios arroyos y ríos, pero aquí es donde efectivamente la violencia de ese agua se ve con mayor claridad, ¿no? Claro, aquí decías que la naturaleza después pues hará su tarea y restablecerá cierta normalidad, pero claro, aquí el nivel de exigencia es mucho mayor, porque es una industria turística que las playas tienen que estar preparadas no simplemente para estar estabilizadas o estar mejor de lo que estaban después del temporal, sino para estar, si puede ser, perfectas, y eso va a llevar mucho trabajo. ¿Cómo se va a acometer esa? Primero, la propia dinámica natural que tú comentabas. Efectivamente, el mar volverá a reordenar un poco todo lo que es la zona más inmediata a la playa, pero después lo que son las partes inmediatamente posteriores, muro del paseo marítimo, el propio paseo marítimo y muchas otras partes del cauce, efectivamente es donde tenemos que intervenir
y además con perspectiva. Nosotros sabemos que tenemos un término municipal con distintos núcleos urbanos donde siguen sin resolverse problemas y déficits históricos, como es una separación de las aguas pluviales de las aguas residuales, que probablemente, aunque lo tuviéramos tenido separado, los efectos de la tormenta hubieran sido igual de violentos. Porque eso es importante recalcarlo. Esto no es como cuando llueve en Marbella y todos evaluamos a ver cómo funciona el tema del alcantarillado. Esto se ha ido de madre. Sí, absolutamente de madre. Por mucho que nosotros hubiéramos previsto, no solamente pasó además en Marbella, pasó en municipios como Estepona, Mijas, etcétera, incluso donde el daño fue mucho mayor, ¿no? En nuestro caso, al tener una mayor extensión del litoral, una mayor zona de playa, pues los daños, como se ve en las imágenes, pues parecen mucho más grandes, pero es más por la extensión que por la concentración. Los trabajos que nosotros hemos iniciado inmediatamente, como se puede ver en la imagen, son intentar generar o mejorar un poco el aspecto de la playa, retirando toda esa enorme cantidad de broza y vegetales, principalmente cañas, que los ríos, arroyos, regajos y demás han ido depositando en la zona del litoral. Nosotros, como sabemos, Nacho, que al mar el 90 y casi 95% de la arena que entra en la playa le viene de los ríos. Y este temporal lo que ha hecho es justamente eso, arrastrar arena, sedimentos a la playa, que más pronto o más tarde volverán a ponerse en línea costera. Pero también arrastra estos vegetales y estas brozas como consecuencia de esa violencia. Y efectivamente esa broza, como se ve en la imagen, pues se va amontonando y se va retirando poco a poco. Claro, ahí no son imágenes que muestren devastación, no, pero mira, pero sí muestran deterioro y afeamiento, ¿no? Mira, en esta parte que estamos viendo ahora, por ejemplo, se ve muy bien cómo el río Arroyo Segundo ha hecho esa especie de escollera, claro, por delante. Eso no existía ni de lejos, toda esa arena nueva que ha ido arrastrando el río. Pero, como te digo, también ha arrastrado pues toda la suciedad que había, los sólidos, la basura. Se ha comportado como lo que es, como un río. Un cauce. Pero efectivamente lo que hace el cauce es un proceso natural, es arrastrar las arenas a la playa y todas esas arenas luego pues se irán repartiendo en esa dinámica del litoral que hemos comentado antes, ¿no? Ahora presenta este aspecto terrible, enorme, que yo nunca había visto este río pequeñajo con este tamaño tan grande de bocana. Los negocios que hay en la zona probablemente tampoco. En concreto, el chiringuito que hay aquí al lado, pues afortunadamente pues no se ha visto afectado ni le ha atacado, pero otros chiringuitos no han tenido la misma suerte. Sí. Estando en zonas de desembocadura de cauce, el río les ha hecho mucho daño, incluso a algunos les ha arruinado de una forma severa sus instalaciones, ¿no? Pero por el resto de la playa, si te das cuenta, estamos viendo que con independencia de lo que es las cañas, que efectivamente afean, se van quitando poco a poco, el resto de la playa pues no es que esté mal, objetivamente hablando, pero sí que vamos viendo cómo esos descarnes que te comentaba al principio, producidos por el efecto de las pluviales, pues son muy violentos. Aquí, por ejemplo, en el Camino de los Pescadores, vemos también cómo el río ha arrastrado, y no es tanto el mar como el río el que ha hecho, no el río, en este caso el drenaje de las pluviales, lo que ha hecho el daño en la playa. Inmediatamente después de noviembre, también empezamos ya en noviembre, pero luego volvió a llover y ya salimos de la playa, y la primera semana de diciembre, después de las lluvias que cayeron el sábado por la noche, empezamos ya los servicios técnicos, tanto la delegación de obras como nosotros, la delegación de playas, a amontonar esas cañas y a recogerlas. Como sabes, es el arroyo que está en el Funny Beach, que si te das cuenta, el río ha salido por un lado, pero también un problema de fecales, de vertido, ha roto parte del puente. Sin embargo, el resto del paseo marítimo de la senda litoral, tal como se ve en la imagen, pues no parece especialmente dañada ni afectada por esa... Sí, por eso digo, no se puede hablar tanto que en algunos puntos sí, de devastación, como el hecho de que es un problema extendido, el de la acumulación de cañas y el deterioro de la arena, pues en 20 y tantos kilómetros, ¿no? Que 27 kilómetros que tiene el término municipal, que efectivamente... Lo digo porque es que Marbella ha cifrado los daños en 28,5 millones de euros, pero lo cual ha contrastado con que el resto de municipios de la comarca, luego al final Estepona también ha ido en esa línea, creo que han sido 27 millones. Claro, es similar, ¿no? Estepona, aparte que en Estepona también ha sido tremendo lo que ha dado Pero bueno, le habrá llamado la atención a alguna gente ver cómo Marbella cifra los daños en 28,5, mientras los otros municipios, aparte de Estepona, todos juntos,
a lo de Mijas, Fuengirola, también a lo de la Torre, que es del interior, todos juntos suman a esa cifra de 28 10 millones más, es decir, en total serían 38, de los cuales 28 son Marbella, y habrá quien habrá dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Somos los más quejicas? No, pero verás, es que estamos viendo aquí imágenes de lo que son los descarnes de la playa, pero tenemos que ver cómo más arriba, y en la misma playa, el ayuntamiento tiene todo tipo de infraestructuras, no solamente lavapiés, módulos, duchas, pasarelas, tiene infinidad de... tiene dotaciones, efectivamente, infraestructura en la playa, y no solamente se han arruinado en algunos casos esas instalaciones, sino que se han arruinado todo lo que son las redes de saneamiento, de conducción, de acometidas que tienen esas mismas instalaciones, con lo cual hay que sumarlo. Y luego que más arriba el daño que han hecho esas aguas todavía es mayor, y efectivamente resolver eso va a ser complicado, va a ser bastante complejo. El que nosotros de alguna forma en las imágenes se vea pues una imagen hasta agradable, ¿verdad? Con independencia de lo feo que pueda estar por el tema de las cañas, se vea un poco una imagen agradable, no debe hacernos olvidar que efectivamente por encima hay instalaciones, hay negocios, hay propiedades privadas, hay cauces que han ido rompiendo y haciendo un enorme daño a todo lo que han encontrado por su paso. Y eso efectivamente hay que cuantificarlo adecuadamente. Y vamos, yo creo que se hizo un primer análisis de los 28 millones, pero creo que si lo repasamos nos vamos a encontrar con que probablemente la cantidad sea mayor. Porque estamos hablando no solamente de lo que es la infraestructura de playa, sino también lo que es la infraestructura hidráulica que tiene el término municipal. Bueno, también le instaron a los municipios a que en cuestión de 2 días hicieran una estimación. Exactamente. Por eso digo que lo que hemos hecho es una estimación. Si entráramos... Ahí lo que no hace uno es quedarse corto, porque calculas lo que ves. Es cuando ves más cosas, cuando a lo mejor... Totalmente, pero... No, quiero decir, lo que no hace es quedarte largo, si acaso te quedas corto, ¿no? Te quedas corto porque muchas veces luego tú, para comprobar efectivamente la intensidad del daño, cómo ha afectado, hay zonas que no se ven, no las hemos visto todavía, probablemente las veremos con el paso del tiempo, porque algunas fallarán, algunas infraestructuras se colapsarán o romperán después, porque el muro no se cae inmediatamente después de que le viene la tromba del agua. A veces alguno aguanta, no nos damos cuenta, pero se caerá. Y entonces hay que cuantificar seguramente más alto la cifra de daño. Nosotros ahora mismo solamente para sacar toda esa enorme cantidad, esas toneladas y toneladas de cañas, pues puedes hacer una estimación media, pero hasta que no pasa la máquina, la retira, sumas los camiones que han tenido que hacer el traslado, el canon de vertido a planta, todo eso es un dineral. Y el tema de competencias, que también se está hablando mucho de eso. ¿Hasta dónde llega demarcación de costas? ¿Hasta dónde puede llegar el ayuntamiento? Entiendo que el ayuntamiento, cuestiones de limpieza, por ejemplo, sí. Pero luego habrá también otras actuaciones, digamos, de carácter estructural o de mayor envergadura que hay que contar con costas, que es el gobierno central. Absolutamente. Aquí ahora podríamos discutir y ver que a lo mejor el efecto de los temporales hubiera sido menor en caso de haber tenido los planes de estabilización de las playas tan demandados por esta ciudad y que hemos comentado aquí en otras ocasiones, tanto en la zona de Marbella como en la zona de San Pedro de Alcántara. Bueno, pues es probablemente una respuesta que no tenemos porque no sabemos el efecto que pudo tener la existencia de esas escolleras. Pero probablemente el impacto hubiera sido menor porque el mar no hubiera llegado con tanta violencia y el agua pues, no hubiera arrastrado con tanta intensidad. No lo tenemos. Costas no ha actuado en esa zona y por lo tanto no sabemos. En algunos casos, el tema de los cauces, el tema de la Agencia Andaluza del Agua, pues efectivamente. Claro, los cauces por otro lado también entraría la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí efectivamente hay una cierta disputa que nosotros tenemos con la Junta de Andalucía en cuanto a lo que es el volumen de intervenciones que tiene la Junta de Andalucía. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, pues efectivamente la Junta de Andalucía de forma cada tanto, de forma periódica, pues iba actuando en determinados cauces. De mucho tiempo, cuando vino la crisis, dejó de hacerlo y efectivamente el ayuntamiento asumió por defecto parte de esas competencias. Pero estamos hablando desde hace escasamente unos años. Las imágenes que se han visto antes, por ejemplo, en el cauce del río Guadaiza, tienen que ver con efectivamente ese río. La gente dice que está sucio, pero la palabra exacta no sería esa. El problema es que hay mucha vegetación invasiva. Sucio no está el río. El río es un río natural, que tiene que haber vegetación de ribera, etc. Lo que hay que hacer es eliminar aquella vegetación que efectivamente ha ido colapsando el cauce y que es la que al final el río la arrastra, la mete en las desembocaduras, ensucia la playa, tapona los pontones, yo recuerdo etc. que hace apenas un mes difundimos en el periódico En Viva y aquí mismo en la tele también pues las labores de desbroce que estaba llevando a cabo el ayuntamiento con una sola máquina, pero
pero bueno, No, pero actuando en el río Guadaiza era premonitorio, la verdad. Podría ser mucho peor. Pero fíjate, Nacho, que aunque el Ayuntamiento de Marbella o la Junta de Andalucía tuvieran como una patena de limpio ese río, en la parte del término municipal de Marbella, ese cauce tiene más de 22 kilómetros. Sí, no. Habría que actuar de una forma razonable y razonada en todo lo que es el cauce, porque aunque nosotros hubiéramos tenido limpio, no hubiéramos probablemente resuelto el problema, porque el agua hubiera seguido bajando. Muchas de las construcciones que están abajo, en la parte de la desembocadura del cauce, están por debajo de la cota de inundación, no solamente en este río, sino en otros muchos. Con lo cual el problema no es solo, aquí sí que entrar en ese conflicto político de culpar a la Junta de todo, y yo creo que es un error. Lo que hay que buscar es la complicidad y la colaboración con cualquier administración, sea la Junta de Andalucía, sea la demarcación de costas, para intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos, porque a los ciudadanos no le podemos decir, eso no es culpa mía, eso que lo arregle el otro. Eso sí es el entorno Río Guadaiza. Efectivamente, ahí se ve cómo el pontón de la calle Rafael Alberti, en la zona de Cortijo Blanco, pues se ve rebasado por el río. El río arrastra vegetación, vegetal, basura, tapona los ojos del puente y este sube como que lo colapsa por superficie, ¿no? Y en este caso el agua continúa por la zona de la calle Rafael Alberti, inunda los locales de un edificio que se llama edificio Pedro o algo así, y también chalés del Cortijo Blanco. Bueno, eso hay que resolverlo. Pero verás, el problema que tiene eso no es que el río esté sucio. El problema que se tiene es que el Ayuntamiento de Marbella en el año 2010 construyó un badén, un puente, pero construyó mal. Cuando llega al río, tapona el badén y el badén actúa no tanto de puente como de presa e inunda los locales. Entonces, cuando nosotros le decimos a la Junta de Andalucía, oiga, ¿tiene usted el río sucio? Y dice, sí, pero usted ha hecho 2 puentes, mal hechos, 2 badenes, uno aquí en Cortijo Blanco y otro más arriba en La Campana. Entonces, ¿podemos culpar a la Junta? Sí, yo no digo que no, pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad en esas inundaciones que ha producido el río Guadaiza. Son los puentes estos típicos que pasa y por debajo lo que hay como unos tubos, ¿no? Que no... Exactamente. Es que no... Claro, pero vamos a ver, mira, yo me acuerdo muy bien... Parece un embudo, ¿no? No, ni más ni menos, es una presa. Básicamente es una presa, porque esos ojos se colapsan con mucha rapidez, los tapa la vegetación, el sedimento lo tapa, ¿y qué hace el agua? Lo arrebasa. En muchos sitios lo que se hace con esos puentes es que se ponen por debajo de la cota de inundación, de tal forma y manera que efectivamente llega el agua, lo rebasa y no pasa nada. Pero es que en este caso lo hemos hecho mal porque lo hemos puesto por encima de la cota de inundación y encima le hemos puesto unos pequeños muros, no muy altos, tendrán unos 30 o 40 centímetros, con lo cual el efecto presa aún es mayor. Llega el agua, tierra, actúa de presa, se va almacenando y rompe. En este caso el puente de Cortijo Blanco rompe a la derecha y todos los locales que hay por debajo de esa cota los inunda. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido, pero insisto que ese problema somos responsables del Ayuntamiento. Y lo que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos años es siempre generar el litigio. La Junta no limpia, efectivamente, pero es que ustedes han puesto el puente. Entonces a los vecinos, a los ciudadanos que viven en Cortijo Blanco no le podemos... ¿Tenía que dar permiso la Junta? Sí, pero da unos permisos de uso provisional. Por ejemplo, el puente que se hizo arriba en La Campana se hizo por las obras del soterramiento. Yo recuerdo perfectamente cuando la señora Ángeles Muñoz, entonces alcaldesa de la ciudad de Marbella, inauguró aquel puente... En el Potril, ¿no? En el Potril, efectivamente, sí. Y dijo, es una cosa provisional y luego haremos un puente en condiciones. Pues mire usted, en 8 años no se hizo el puente. Y cada vez que ha venido un temporal, los vecinos que viven en la ribera pues tienen que rezar porque tienen miedo de que efectivamente el río... Afortunadamente en el Potril no hay viviendas alrededor. Pero abajo, en el 2010, cuando hicimos el pontón de Cortijo Blanco, ahí sí, ahí viven muchas personas, tanto en Cortijo Blanco, en La Pepina, que tienen viviendas por debajo de la cota de inundación. De eso en Linda Vista también, donde han desalojado 3 viviendas, 3 familias, en esa zona, ¿no? Sí, mira, sí. En esa zona que estuvimos limpiando hace muy poquito, fue 3 familias que han tenido que dejar su casa y claro, estaban en Albergue África. No he vuelto a preguntar, no sé si sabe que ha habido novedades, de momento están temporalmente en Albergue África. No, se les ha dado unos alquileres sociales que se les da, se les da un... Que ya han Pero que el problema que tienen ellos, podemos resolver puntualmente el problema de estas familias, pero que el problema lo tiene el edificio que está por debajo de la cota de inundación y el muro no, la presa que hemos hecho nosotros con ese badén, con ese puente que les inunda, con lo cual eso habrá que resolverlo de alguna forma. Por eso digo que entrar en el juego de litigios yo creo que al final a los ciudadanos no les resuelve nada y mantenemos el problema eternamente. En cuanto a limpiar los cauces, pues efectivamente hay que intervenir en todos ellos, pero hacer un programa o un plan de intervención, porque efectivamente Marbella tiene unos 30 y tantos arroyos, ríos, muchos de ellos muy colapsados por lo que es esta vegetación invasiva, caña, mimosa, etcétera, y todo eso habrá que ir retirándolo poco a poco, pero no retirarlo este año para que el año siguiente tengamos más todavía, sino retirarlo este año para que el año siguiente pues tengamos un menor volumen de vegetal en los cauces.
En eso yo creo que limitarnos solo a pedir a la Junta de Andalucía que lo haga, creo que es un error. Mire usted, el Ayuntamiento, la Junta, debemos buscar fórmulas de colaboración para resolver el problema a los ciudadanos. Y sí, en esa línea hemos actuado nosotros, nada más llegar a este equipo de gobierno, desde la Delegación de Sostenibilidad. Lo primero que hicimos fue hablar con ellos y decir, mire usted, nosotros nos queremos limpiar estas zonas donde encontramos un mayor nivel de riesgo para la vida de las personas. Hemos intervenido en este río, hemos intervenido también en la zona de Arroyo Segundo, hemos intervenido en el Guadalpín, pero en zonas muy puntuales, simplemente para eliminar el riesgo. Y se le ha demandado a la administración competente eso, la intervención de una forma más general. Aquí, mira, aquí puedes ver cómo sí, algunos establecimientos los ha destrozado. Sí, exactamente. Y cómo la violencia del agua es capaz de romper las vallas del paseo marítimo sin ningún problema, ¿eh? Y con lo que arrastra también el agua. Que no sí. Este chiringuito, que es el que conocemos aquí, Los Luque, el río, el río lo tiene en la espalda, el río le suele salir habitualmente por en este caso, la derecha de la imagen, sin embargo, en este caso, salió también por la izquierda, arruinándole completamente todo lo que eran unas terrazas que tenía delante. La zona, ese chiringuito está básicamente en lo que es la zona de salida, de desagüe, de descarga del arroyo, y lo que ha hecho el arroyo pues es encontrar efectivamente su paso. Si está el chiringuito delante, me lo llevo por delante, si no puedo, pues lo rodeo, y ha convertido el chiringuito pues una especie de isla, ¿no? Y eso ha pasado también en otros chiringuitos, que están en una zona de absoluto riesgo. Entonces, culpar a las administraciones, pues, insisto, está bien, pero que el problema lo va a seguir teniendo ese señor. Es verdad que fuera de aquí hay quien minusvalora la posibilidad de que se produzcan aquí inundaciones. Muchas veces hace uno de menos, pero hace tan buen tiempo y demás, verdad. Pero los que somos aquí llevamos mucho tiempo sabemos de sobra que cada X años de pronto llega. Yo recuerdo una urbanización cerca de donde yo me crié, que hicieron, no se les ocurrió otra cosa que poner 2 filas de viviendas y en medio una especie de arroyito que iba por medio. Digo, ¿pero dónde vais? Claro, me estaba imaginando a ese promotor inmobiliario y dice, uy, qué bonito queda esto aquí en la Costa del Sol, las adosadas y en medio el arroyito, pero vosotros sabéis, 2 meses, a los 2 meses estaban las alfombras de las casas ya por el arroyito, armó una de muchísimo cuidado, ¿no? No quiero decir exactamente dónde es, a lo mejor hay alguien ya que se lo imagina, ¿no? Por la zona del Miria. En este caso, Nacho, además también tenemos que ver un poco lo que son las heridas que ha hecho el río, dónde ha roto, cómo ha roto, sí, a la hora de plantearle a la administración cómo resolver ese problema. Hemos encontrado nosotros, por ejemplo, que en muchos puntos esa escorrentía natural que tienen, pues no los ríos solo, los arroyos, las propias calles, que cuando han roto en el paseo marítimo allí se han generado enormes sobacones, enormes cárcavas, enormes descarnados. Bueno, allí tendremos que ver cómo actuar, poniendo escolleras, juntando las pluviales para que salgan lo más próximo a los cauces, cómo actuamos para que esta imagen terrible que estamos viendo de descarne completa de las playas, prácticamente 27 kilómetros, pues no se repita, o por lo menos no se repita con la misma intensidad que se ha producido esta vez. También se aprende, ¿eh? Sí, absolutamente. Porque, mira, Dios gracias, en Marbella al menos solo ha habido daños materiales, de los que además aprender y en un futuro tomar medidas, como decías, que puedan servir para... Porque ocurrirá de nuevo. Completamente. Volverá a ocurrir sin duda alguna y será bueno estar preparados o más preparados o conocer mejor. El propio ayuntamiento, muchas veces los sitios donde ha instalado esa infraestructura de playa, los módulos, los baños y demás, pues nos hemos encontrado que estaban en sitios de riesgo, porque aunque no había cauce ni nada que a priori indicara que allí iba a pasar algo, pero luego el agua viene, te descarna todo eso. Ahora ya sabes que ahí no. Ahí no, pero nos ha servido para corregirlo. Algunas imágenes que tenemos ahí se ve cómo ya los hemos movido, inmediatamente después los hemos movido. Y hay un elemento que me vas a permitir que diga también, verás, hay un efecto combinado que también ha agravado la intensidad de los daños, que es las redes de saneamiento y de pluviales que están en la zona del litoral, que han colapsado. Y entonces los pozos de registro han reventado, se han comportado como geyser, y todo lo que había alrededor de ese pozo de registro ha descarnado. Y se han hecho unos boquetones que dicen, ¿cómo es posible que ha pasado eso? Pues que efectivamente ese pozo de registro ha sido casi una bomba, que lo ha reventado todo. Pues acabamos, se nos acaba el tiempo. Señor de Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, le deseamos suerte y acierto a partes iguales en este trabajo que todavía queda mucho por delante. A Dios gracias, los demás ciudadanos parece que nos podemos relajar un poco respecto a la lluvia, que no las tenemos ahí, pero a quienes les toca todavía trabajar de lleno día a día para aplacar los efectos de las inundaciones y buscar las soluciones y buscar la prevención cara al futuro, a ustedes sí que les queda un trabajo
mucho más intenso a partir de ahora. Javier, muchas gracias. Venga, a vosotros. Y gracias a ustedes, cuídense.